También en el día de hoy me gustaría que continuáramos con el tema que habíamos comenzado hace un par de semanas. ¿Alguien sabe de qué estamos hablando? ¿Quién eres? Sí, de pronto estaba por ahí la imagen. ¿Quién eres? ¿Cierto? ¿Y quiénes somos nosotros? ¿Usted sabe quién es usted? ¿Usted no sabe quién soy yo? Bueno, hemos estado hablando acerca de la identidad que tenemos en Cristo basados en Efesios en el capítulo 1. Me gustaría leer un versículo, Efesios 1:3, vamos a leer del 3 al 14, pero primero vamos a leer el versículo 3, vamos a orar y después ya continuamos leyendo los versos que vienen allí más adelante. Efesios capítulo 1, versículo 3. Y si está allí puede decir amén. Gloria a Dios. Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Amén. Yo te doy gracias, Padre Celestial, por tu palabra que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Yo te pido, Señor, que seas tú hablando a nuestra vida, a nuestro corazón a través de tu palabra, que podamos, Señor, por la sabiduría que tú nos das, por tu Espíritu Santo, entender todas las cosas que has provisto para nosotros en este tiempo. Queremos entregar este tiempo para ti y recibe de antemano todo el honor, la gloria y la alabanza. Y te pedimos, Señor, que seas tú glorificándote en tu casa, glorificándote en nuestras vidas, que a través de tu palabra seas tú recibiendo todo el honor, la gloria y la alabanza. Y atamos toda distracción y declaramos que la luz de la gloria del Evangelio de Cristo, que tu palabra resplandecerá en nuestros corazones y nos dará instrucción para exaltar tu nombre. Oramos en el nombre, que es sobre todo nombre, el nombre de tu Hijo amado Jesús, y los que creemos decimos amén. Gloria a Dios. Bueno, hemos estado hablando acerca de quiénes somos nosotros en Cristo y básicamente lo que estábamos mencionando es que en muchas ocasiones la gente, sea que lo entienda o no, tiene problemas de identidad. En ocasiones sienten que no son capaces de hacer cosas, ¿cierto? Que no tienen habilidad, que no tienen los recursos, los contactos, que tal vez no van a poder prosperar, no nacieron en la familia correcta, no pudieron estudiar, no pudieron hacer diferentes cosas. Pero la Biblia dice que nosotros no dependemos de las cosas naturales, no dependemos de la familia en la que nacimos, y si recibimos a Cristo, ¿cuántos saben que ahora estamos en una nueva familia? Y tenemos a Dios el Padre, que es el dueño del oro y de la plata y del ganado de mil collados, y Él nos respalda, Él nos impulsa, Él nos apoya, y si estamos en Cristo, nosotros podemos hacer cosas que otras personas no pueden hacer. Y no por nosotros, no por nuestras fuerzas, por nuestros contactos, sino porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Entonces aquí en Efesios en el capítulo 1, en el versículo 3, dice que el Dios y Padre, que es bendito, ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ya habló su palabra, que tiene poder para producir en nuestras vidas. Ya Él dio su bendición, su sello de aprobación en medio de nosotros. Entonces necesitamos reconocerlo. Y habíamos entonces hablado acerca de algunas cosas que Dios ha hecho gracias a la obra de la cruz, ha hecho en nuestras vidas, ha hecho en nosotros cuando nos hizo una nueva creación en Cristo. Diga conmigo, en Cristo. El Evangelio se trata de lo que somos en Cristo. Si usted está en Cristo, es una nueva creación, y gracias a ser una nueva creación que ha sido lavada, santa, limpia por la sangre del Cordero, usted tiene acceso con confianza a Dios. Hay muchos beneficios, hay muchas cosas que ahora están a su favor, porque ahora está en la familia correcta, en la familia del Dios Todopoderoso y Eterno. Y lo primero que de hecho la palabra nos dice es que nosotros somos benditos en Cristo. Y quiero que diga eso conmigo: yo soy bendito en Cristo. Ahora, todo es en Cristo, ¿no? Somos la justicia de Dios en Cristo, todo lo puedo en Cristo. Separado de Él, nada puedo hacer, pero cuando estoy con Él, si Él es conmigo, ¿quién contra mí? Amén. Entonces nuestra habilidad no está en nuestras propias fuerzas. No deberíamos vernos en lo natural, porque pronto nos vamos a deprimir, ¿cierto? Si yo me veo en lo natural, voy a decir, estoy calvito, estoy gordito, ¿cierto? Pero en Cristo soy más que vencedor. Ahora, yo quiero que continúe leyendo allí. Estábamos leyendo en Efesios, en el capítulo 1. Y quiero que continúe leyendo los versos que vienen después de ese. Verso 4 dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ahora quiero que note esta frase: según nos escogió en Él. ¿En quién? ¿Quién es Él? En Cristo. ¿Usted ha sido escogido en Cristo? Dice la palabra. Antes de la fundación del mundo, ya el Padre tenía una idea de lo que quería hacer con su vida. Puso ciertas habilidades, dones, talentos para que usted pudiera cumplir un plan, un propósito. Lo escogió para que fuera parte de su familia, para que cuando recibiera la predicación del Evangelio también pudiera tener oídos para oír, ojos para ver, para que pudiera recibirlo. Él lo escogió para que usted pudiera caminar santo y sin mancha delante de Él durante toda la eternidad. Algunas personas dicen, pero todavía no soy perfecto, todavía cometo errores. Es que usted está viendo en el tiempo, ya Dios lo vio en la eternidad, y en la eternidad usted es perfecto.
Y a veces de pronto vemos los tropiezos que tenemos en este momento, pero deberíamos vernos en Cristo, deberíamos vernos que en Él somos santos, somos una nueva creación y que al final, cuando lleguemos a la eternidad, cuando estemos en ese lugar donde vamos a vivir para siempre, no vamos a tener todas estas debilidades de pronto que hemos experimentado en lo natural, y Dios tiene victoria para nosotros y Él no nos está viendo solo en el tiempo, Él ya nos vio en el final. Y Él está diciendo, levántate, límpiate las rodillas, ¿cierto? Borrón y cuenta nueva, para adelante, por la sangre, tú lo puedes lograr. Y yo ya te vi al final, tú ya ganaste. Dígalo conmigo, yo ya gané en Cristo. Pero entonces ahí en el versículo 4 dice que Él nos escogió para ser santos sin mancha, para que lo representemos en esta tierra. Entonces yo quiero que usted diga eso conmigo, yo soy escogido en Cristo. Puede que de pronto cuando usted jugaba fútbol lo escogían de último, de pronto ni siquiera lo escogían, de pronto la gente lo rechazó, no les caía bien, ¿cierto? Pero nosotros fuimos escogidos en Cristo y Él nos quiere en su equipo. Amén, gloria a Dios. Ahora continúo leyendo versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. En amor, habiéndonos predestinado, tiene que ver con destino. Diga conmigo, predestinado. La Biblia dice que Dios preparó de antemano un camino para cada uno de nosotros. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Dios tiene un plan para su vida, no se supone que nosotros nos inventemos el plan. A veces tenemos muchos problemas porque nos inventamos planes para los cuales de pronto Dios no nos envió o no estamos capacitados. Pero Dios tiene un plan y con base en ese plan también nos dio habilidades para que pudiéramos cumplir ese plan. Y la vida cristiana es entender que yo no tengo que hacer planes, lo que tengo que hacer es descargarlo. Que es mejor ser obediente que creativo. Que es mejor saber cuál es el plan que Dios tiene para nuestras vidas, y a veces eso implica rendir nuestros sueños locos, renunciar de pronto a nuestras ideas brillantes para abrazar el plan de Dios y decirle, Señor, yo sé que tú tienes un buen plan para mi vida, tú me diseñaste para eso va a ser para bendición y gloria y alabanza tuya, pero también bendición de mi vida y de personas alrededor. Y cuando encontramos ese plan, cuando hablamos con Él, cuando descargamos esos misterios escondidos, no de nosotros, sino para nosotros, cuando en oración empezamos a entender ese destino que Él había preparado de antemano para nuestras vidas, podemos entonces caminarlo y podemos ver que allí está el gozo de nuestro corazón y la bendición de todos alrededor. La Biblia dice que la obediencia de Cristo hizo que muchas personas fueran constituidas justas hasta el día de hoy. Y cuando usted es obediente, camina en el plan de Dios, muchas personas van a ser bendecidas. Pero entonces la Biblia dice que somos predestinados. Y algunas personas a veces confunden un poco este término, pero eso es simplemente que Dios tiene un destino para usted. No lo va a obligar. Usted no es un robot, Él le ha dado libre albedrío, libre voluntad. Usted puede al final hacer lo que usted quiera, pero un día vamos a tener que rendir cuentas. Un día vamos a tener que pararnos delante del juez y Señor, delante de Cristo Jesús. Tenemos que ver sus ojos como llamas de fuego. Y una de las preguntas que todos vamos a recibir allí es: ¿lo que te mandé a hacer hiciste? Y ojalá que usted esté listo para responder a esa pregunta. Amén. El hecho de que haya un juicio, y no tiene que ver, ese juicio no es para determinar si usted va a ir al cielo, porque si usted tiene a Jesús, usted va a ir al cielo. Ese juicio es para determinar las recompensas, es para determinar los galardones que usted va a recibir por haber cumplido ese plan que Dios había prediseñado, predestinado para su vida. Entonces vamos a rendir cuentas y un día vamos a recibir galardones y recompensas por causa del cumplimiento de ese plan. El Señor dijo: he aquí, vengo pronto y mi galardón es conmigo. Amén. Pero yo quiero que diga esto conmigo: yo soy predestinado en Cristo. Todo esto es lo que hemos estado hablando y solamente estoy haciendo un pequeño repaso. Acompáñenme al versículo 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Aceptos, diga conmigo, aceptos. Dios también nos acepta. Puede que de pronto personas nos rechacen, puede que personas de pronto no nos quieran, puede que de pronto no nos inviten, no nos abran la puerta, pero Dios sí nos acepta en el amado. ¿Quién es el amado de Dios? Cristo Jesús, ¿cierto? Es el amado de los cielos, el deseado de las naciones, el rey de nuestros corazones. Y en Cristo, por causa de que usted está en Cristo, cuando Cristo entregó su vida como un sacrificio, usted en Cristo fue aceptado. Ese sacrificio fue aceptado y usted tiene acceso con confianza a la presencia del Padre. Y la Biblia dice que podemos venir confiadamente, no por nosotros, sino por la sangre de Jesús, por lo que Jesús hizo por nosotros. En ocasiones el enemigo dice: ¿usted con qué cara va a ir a la iglesia? Allá todos son santos. Y la verdad es que no todos son santos, ¿no? La palabra estaba diciendo, de hecho pastora compartió bien que la Biblia dice: el que robaba ya deje esas mañas. Y se lo estaba diciendo Pablo a los efesios, se lo estaba diciendo a cristianos. O sea, los cristianos todavía tienen que renovar su entendimiento y sujetar su carne y cambiar en ciertas áreas de su vida.
Amén. Entonces guarde su bolso. Y lo digo también, a veces como cristianos nosotros somos súper confiados, empezamos a adorar, dejamos celular, todas las cosas ahí tiradas y no se nos olvida que hay gente de pronto que tiene luchas en algunas áreas, ¿no? No están aquí, no vinieron hoy. Amén. Pero como cristianos nosotros estamos creciendo, somos una obra en construcción, ¿cierto? Estamos, ojalá no en obra negra, en obra gris, ¿cierto? El Señor sigue obrando en nosotros y la Biblia dice que en el Espíritu ya nos hizo perfectos y nos acepta, ¿cierto? Pero también nuestra alma debe ser renovada, nuestra carne debe ser sujetada y la Biblia dice que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de su venida. Sin embargo, el hecho de que cometamos errores no quiere decir que no podemos venir delante de su presencia. A veces cometemos errores y el diablo dice, ¿usted con qué cara va a ir a la presencia de Dios? ¿Usted cree que Dios sí lo va a escuchar? Y va a utilizar personas para decirle, ¿y para qué va tanto a la iglesia? Haciendo morcillas para el diablo. Y va a tratar de alejarlo de la comunión, porque él sabe que separados de él nada podemos hacer. Pero usted no viene por sus méritos, usted no viene por sus obras. Si fuera por eso, en ocasiones no podríamos venir delante de su presencia. Y hay veces que tenemos que decir, Señor, vengo a ti no porque me lo merezca, no porque lo pueda hacer, vengo a ti por la sangre del Cordero, vengo a ti conforme a tu palabra, porque tú me has dicho que tú me aceptas en el amado. Y vengo porque necesito que me cambies, que me limpies, que me ayudes para no hacer las cosas que no quiero hacer, para no ser tropiezo a personas alrededor, para no herir a mi familia, para no ser un mal testimonio de tu nombre. Y en ese lugar, cuando venimos por el amado, cuando sabemos que somos aceptados, Él nos empieza a transformar para que podamos ser diferentes y caminar como Él espera de nosotros. Pero es por su gracia, no es por mí. Si fuera por mí, no podría venir a su presencia, pero damos gracias a Dios por la sangre de Jesús. Entonces somos aceptados, quiero que lo diga conmigo. Yo soy aceptado por mi Padre Dios en Cristo Jesús, el amado. Él es su amado. Versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿En quién? ¿En quién está? ¿Quién es ese quién? Cristo, en Él, en el amado. Note que todo se trata de Él, todo fue creado por medio de Él y para que Él reciba toda la gloria. Amén. Entonces está hablando de lo que usted tiene en Cristo. Usted no es solamente su carne. Nosotros en lo natural de pronto vemos una cosa, pero Dios, que es espíritu, lo hizo usted a su imagen y conforme a su semejanza, y usted no es carne, usted es espíritu. Dígalo conmigo, yo soy espíritu. Eso es lo que verdaderamente somos y debemos empezar a vernos conforme a lo que la palabra dice de nosotros. La palabra actúa como un espejo. Cuando la persona no ha recibido a Jesús como Señor y Salvador, la palabra le muestra que tal vez no es tan santo como pensaba. ¿Cuántas veces de pronto hemos llegado a una persona y le hemos preguntado, si usted llegara a morir, ¿será que usted va a ir al cielo o va a ir al infierno? Y algunas personas dicen, no, pues yo no le he hecho mal a nadie. Yo creo que yo voy a ir al cielo, ¿cierto? Y uno les pregunta que si tienen a Jesús como Señor y Salvador y no lo tienen y creen que es por sus méritos y por sus obras van a llegar al cielo. Cuando realmente para poder entrar al cielo usted necesita conocer al dueño. Amén. Necesita tener una relación con el Dios Todopoderoso y Eterno a través de Cristo Jesús, la imagen visible de este Dios invisible que nosotros adoramos. Amén. Pero algunas personas de pronto se autojustifican y siempre va a haber alguien que sea mejor que usted, pero también siempre va a haber alguien peor que usted, ¿no? Y ellos siempre se comparan con personas que han hecho un montón de cosas malas, ¿cierto? Yo no soy como Hitler, yo no soy como Stalin, no, comparado con Hitler usted es un santo. ¿Cierto? Pero ¿cuántos saben que nuestro estándar es Cristo? Y comparados con Cristo tal vez no somos tan buenas personas como pensamos. Y para la Biblia es como un espejo. Entonces la Biblia dice, bueno, la palabra dice que debemos honrar a Dios, no usar su nombre en vano, que debemos consultarle a Él antes de tomar decisiones, que debemos santificar ese día que Él ha guardado para que nosotros tengamos un encuentro con Él. Entonces, ¿nunca has dejado de ir a la iglesia? No, entonces no honras ese mandamiento, va uno. Y no solamente hay mandamientos en cuanto al amor a Dios, también hay mandamientos en cuanto al trato con los hombres. No robarás. ¿Alguna vez has robado? ¿Alguna vez te has quedado, dijo la pastora, con unos vueltos? ¿Con los vueltos de tu mamá? ¿Con el borrador de un amiguito en el colegio? ¿Con un esfero de la oficina? ¿Cómo se le dice a la gente que se queda con las cosas de los demás? Y a veces nosotros, ay, pero eran cosas pequeñas, no mentirás. Dice, ay, pero son mentiras y les ponemos colorcitos. No, mentiras. Y la verdad es que todos nosotros hemos pecado, por eso fue que vino Cristo, porque no hay justo ni siquiera uno sin Él, porque necesitamos ser rescatados. Pero si fuera por nuestras propias acciones, probablemente lo que vamos a encontrar es que no somos tan santos y tan perfectos, y la Biblia es como un espejo que le muestra al pecador su pecado para que reconozca que necesita un Salvador,
para que a través de entender que por sus propias acciones no puede llegar al cielo, entonces ahí en humildad diga, yo necesito que alguien me salve. Y ahí Jesús se hace relevante, porque Él no vino para justos, sino para pecadores. Porque los sanos no tienen necesidad de médico, dijo el Señor, pero los enfermos sí. Y cuando usted reconoce que tiene pecado, entonces el Señor puede hacer una obra en su vida. Entonces la Biblia funciona como un espejo que al pecador le muestra su pecado, pero al santo le muestra que es bendito, le muestra que es escogido, le muestra que es aceptado, le muestra que es predestinado. Eso es lo que estamos hablando aquí en este lugar. Le muestra que ha sido redimido, lavado por la sangre de Jesús y que ha sido perdonado de sus pecados. Eso es lo que usted es verdaderamente en el espíritu. El verdadero hombre interior, su ser espiritual, ha sido transformado por Cristo Jesús y usted debería declararlo sobre su propia vida. Entonces aquí en el versículo 7 dice que fuimos redimidos, que Jesús pagó un precio, que Él nos compró. Entonces quiero que lo diga otra vez conmigo. Respire profundo allí, suelte el aire y diga conmigo, yo soy bendito en Cristo, yo soy escogido en Cristo, yo soy aceptado en Cristo, yo he sido redimido en Cristo y Dios tiene un plan para mi vida. Soy predestinado en Cristo. Yo no sé usted, pero a mí eso me hace feliz. Eso me recuerda todo lo que Jesús ha hecho por mí. Me da agradecimiento también por mi Padre Celestial y por el Señor que nos rescató. Entonces vamos a continuar leyendo y vamos a ver algunas cosas más. Todo este capítulo, Efesios 1, desde los versículos 3 al 14, le cuentan algunas de estas cosas que usted tiene en Cristo Jesús. Entonces vamos a ver algunas más y vamos a continuar desde el versículo, voy a volver a leer el verso 7 y voy a leer hasta el 14 y vamos a ver algunas cosas más. Efesios capítulo 1, versículos 7 al 14. En quien, en Cristo, tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, en Cristo, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Ahora, todo lo que Dios ha hecho en usted es para alabanza de su gloria. Pero todavía hay más. No solamente usted ha sido bendecido, escogido, predestinado, aceptado, redimido, sino que además yo quiero que observe que al final del versículo 7 dice que Él nos dio las riquezas de su gracia. Y cuando la Biblia dice a los ricos de este mundo manda que no sean altivos y no pongan su confianza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia, para que las disfrutemos, no le está hablando de pronto, no sé, a los Rockefeller del mundo, a los Santo Domingo, está hablando a los cristianos, porque nosotros fuimos enriquecidos con todas las riquezas de la gloria de Cristo. Porque hemos recibido la gracia de Dios que nos hace ricos. De hecho, a mí me gusta que en Corintios comienza diciendo que hemos sido enriquecidos en todas las cosas. Que el Señor nos ha dado el reino, que de hecho nos ha enriquecido en palabra y en conocimiento, y a través de la revelación nos guía para que también podamos recibir recursos naturales. Si el Señor es mi pastor, nada me falta ni me faltará. Donde el dedo de Dios apunta, su mano provee. Si encuentro cuál es el plan, el propósito, la visión de Dios, Él se va a encargar de la provisión. Pero necesito hablar con Él, necesito ser guiado por Él. El Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra y tu parentela, ve a la tierra que te mostraré, y el Señor lo enriqueció y lo bendijo, porque uno de los principios para prosperar es tener relación con el Dios que ya tiene planes y propósitos con nuestra vida. Y cuando hacemos su plan, Él provee todo lo que necesitamos para el cumplimiento de su plan, para que tengamos lo suficiente para hacer el plan e incluso extra para ser de bendición a otras personas alrededor. Amén. Pero entonces quiero mencionar también que el Señor nos ha enriquecido. De hecho, quiero que observe en el versículo siguiente, verso 8, dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Diga conmigo, sobreabundar. Observe dos palabras. Al final del verso 7 dice enriquecido según las riquezas de su gracia, ¿cierto? Y nos hizo sobreabundar. Entonces Dios no quiere que usted viva una vida escasa.
Y Él lo hizo sobreabundar primero en cosas espirituales, pero también para que esto traiga bendiciones en lo natural. Las riquezas vienen de su gracia. Diga conmigo, gracia. Ahora, normalmente la gracia, cuando nosotros empezamos a estudiar la palabra gracia, a veces las personas, no sé si a usted le pasó como a mí, cuando llegamos a la iglesia, a veces no entendemos ciertas palabras, empiezan a hablar de la unción y uno dice, ¿qué es eso de la unción? ¿Sí? ¿Le ha pasado? Solo yo. O cuando empiezan a hablar de la gracia o de la gloria de Dios, a veces no tenemos como un referente, no sabemos porque en el mundo pues no hablamos de estas cosas. Pero gracia es todo lo que usted recibe gratuitamente, porque alguien pagó un precio por eso. Ahora, en cuanto a nosotros como cristianos, hay ciertas cosas que Dios ha ofrecido gratuitamente para nosotros, pero que no son baratas, costaron mucho, costaron la sangre de Jesús, costaron la vida del Hijo de Dios. Todo lo que Jesús compró por nosotros en la cruz está disponible por gracia. Todo lo que Él compró con su sangre está disponible por gracia. Entonces gracia es todo lo que Jesús a través de la cruz nos ofrece. Y normalmente está conectado también con gratis, ¿cierto? Cuando a usted le dan algo gratis, yo recuerdo que mi mamá me decía, ¿cómo se dice? Gracias, también están conectadas esas palabras. Diga conmigo, gracia, gratis, gracias. Juan capítulo 1, quiero que vea esto conmigo allí. Juan capítulo 1, versículo 16. Y deje separado Efesios 1 porque vamos a volver en un momento. Juan capítulo 1, verso 16. Y dice allí, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. ¿De la plenitud de quién tomamos nosotros? De la plenitud de Cristo. De hecho la Biblia dice que en Él habita toda la plenitud de Dios. O sea, en Cristo está contenido todo lo que Dios tiene. Y usted está en Cristo, usted tiene acceso a todo lo que Dios tiene por estar en Cristo. De hecho la Biblia dice que somos enriquecidos en Él, en Cristo. Y de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. O sea que no solamente está la gracia de la salvación, también hay diferentes medidas de la gracia. Cuando uno pregunta de pronto a cristianos que llevan mucho tiempo acerca de la gracia, le dice, ¿qué es la gracia? Siempre dicen, el favor inmerecido es la salvación. No, esa es la puerta de entrada a la gracia, esa es la primera gracia. Y obviamente es la más importante porque por eso vamos a ser librados del infierno y vamos a poder ir al cielo, porque Él compró con su sangre nuestra salvación. Pero usted sabe que en la misma cruz donde Jesús compró su salvación, en esa misma cruz donde Él derramó la sangre para limpiar nuestros pecados y permitirnos venir a la presencia del Padre, esa misma cruz, en esa misma cruz, Él fue molido para que por sus llagas nosotros fuéramos curados, nosotros pudiéramos también tener vida y salud en medio de este tiempo, no solamente vida eterna, sino también vida abundante. O sea que en la misma cruz donde Jesús compró su salvación, también Él compró su sanidad. Con la sangre de Jesús Él compró no solo la salvación, compró también su sanidad, compró la limpieza para que el Espíritu Santo viniera a ser morada dentro de usted, la guianza del Espíritu, el bautismo del Espíritu Santo, le dio también provisión. En esa cruz Él se hizo pobre para que usted fuese enriquecido, y gracias a la cruz tenemos acceso a montones de cosas que a veces nos toma tiempo darnos cuenta que ya el Padre ha dispuesto para nosotros. Necesitamos entonces meditar en la palabra. ¿Qué tanto compró Jesús? Justamente ahí antecitos de Juan 1:16 hay un verso famoso que es el 14, que cuando vimos su gloria como unigénito del Padre, Él estaba lleno de gracia y de verdad. ¿Alguien ha leído eso? Jesús es lleno de gracia. La ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad por medio de Jesucristo. Y la gracia es todo lo que el Padre quiere que a través de Cristo usted reciba. Una parte es salvación, diga conmigo salvación. Pero también hay sanidad, diga conmigo sanidad. Y también hay provisión, diga conmigo provisión. Y también hay paz, porque Él es el príncipe de paz que llena nuestro corazón, diga conmigo paz. Todas estas cosas fueron compradas en la cruz para que nosotros las disfrutemos. Todo eso está a su nombre, usted lo tiene que redimir, usted tiene también que reclamar. Son cosas que ya Jesús compró, pero usted también tiene que por fe tomarlas. Todo lo que la gracia ofrece, la fe lo debe recibir. Por gracia sois salvos, la mano de Dios ofreciendo la salvación. Por medio de la fe es la mano del hombre recibiendo lo que la gracia tiene para él. Voy a decirlo otra vez, la gracia es la mano de Dios extendiendo sus bendiciones, y la fe es la mano del hombre recibiéndolas. Todo lo que la gracia ofrece, necesitamos recibirlo por fe. Diga conmigo, gracia y fe. Necesitamos las dos. La gracia de Dios, esa parte es la que Él hace, y la fe en nosotros para poder abrir la puerta y que la gracia se haga manifiesta en medio de nuestras vidas. Ahora, no solamente tenemos gracia, tenemos las riquezas de su gracia, de su plenitud tomamos todos, gracia sobre gracia. O sea que tal vez hay más gracia que solamente salvación.
Tal vez hay más cosas a través de lo que Cristo hizo por nosotros. En el Antiguo Testamento ellos entendían la gracia solamente como favor. En el Nuevo Testamento entendemos que la gracia incluye perdón. Pero no se queda allí, es también todas las cosas que la vida eterna tiene para nosotros en este tiempo. Algunas personas de hecho han malinterpretado la gracia. De hecho, en la época de Pablo ya lo hacían. Ellos cogían los versículos de Pablo donde él hablaba acerca del perdón de pecados y entonces trataban de decir que Pablo decía: hagan males para que nos vengan bienes, porque donde abundó el pecado sobreabundó la gracia. ¿Cuántos han leído cosas así? Pero ¿cuántos saben que gracia no es licencia para pecar? Y aquí quiero decir algo que creo que es importante para nosotros como cristianos. La gracia es todo lo que la sangre compró para nosotros, y la sangre hace que pidamos perdón, que podamos venir confiadamente, que podamos entrar en ese lugar donde el Dios de gloria se revela en nuestras vidas. Si la sangre nos permite tener comunión con el Dios de gloria que se revela en nuestras vidas, y la Biblia dice que esa gloria nos cambia, nos transforma. Alguien ha leído cosas así por el estilo, que dice que cuando contemplamos a cara descubierta la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria a su misma imagen, como por el Espíritu de Dios. Entonces, ¿qué pasa si usted entra en la presencia de Dios? ¿Sale igualito o sale cambiado? Si había oscuridad, el Dios de luz imparte esa luz y empieza a iluminar esas áreas de pronto en su vida que tal vez necesitaban de su luz. Si había tristeza, en su presencia hay plenitud de gozo. Si había enfermedad, Él es el autor de la vida. Si había intranquilidad o había temores, Él es el príncipe de paz. Y cuando entramos en su presencia no salimos igual. O no hemos estado en su presencia y lo que tenemos es simplemente actos religiosos y pensamos que oramos, pero nunca tuvimos un encuentro con la gloria. Ahora, si la gracia le permite entrar delante de su presencia, ¿será que eso va a transformarlo a usted? Cada vez que venimos delante de Él, cada vez que recibimos de Él, que recibimos de la gloria en su palabra, que recibimos de la gloria en comunión, eso empieza a cambiar nuestras vidas. Y la gracia que permite que estemos con Él, porque por gracia es que podemos compartir con el Dios Todopoderoso y Eterno, por la sangre del Cordero, es que podemos venir confiadamente, tenemos acceso y somos aceptados en el amado. Si esa gracia nos permite venir a Él y Él nos cambia, entonces la gracia no debería tener como resultado el que las personas pequen más. Quiero que me acompañe a Tito al capítulo 2 y vamos a leer los versículos 11 al 13. Y si a usted le gusta subrayar su Biblia y rayar, este es un verso que tal vez deberíamos rayar. Tito capítulo 2 versículos 11 al 13. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. ¿Qué se manifestó para que fuéramos salvos? La gracia, Cristo Jesús, el dador de la gracia. De su plenitud tomamos todos. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos. ¿La gracia enseña cosas? Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación de todos los hombres, a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Cuántos están aguardando la manifestación gloriosa de nuestro Rey? Jesús viene pronto, sonará trompeta y nos vamos a reunir con Él, amén. Y mientras tanto seguimos firmes, evangelizando, compartiendo, haciendo la obra, haciendo buen testimonio, siendo luz a otras personas alrededor. Pero Jesús va a volver y va a ser más chévere que lo que estamos viendo en este momento. Mientras esperamos, la gracia que se manifestó para nuestra salvación debería enseñarnos a renunciar a ciertas cosas y a vivir de cierta manera. Diga conmigo, renunciar y vivir. Eso nos enseña la gracia, dice la palabra. ¿Renunciar a qué? ¿Qué decía allí? Versículo 12. La gracia nos enseña que renunciemos ¿a qué? A la impiedad y a los deseos mundanos. O sea, la gracia nos enseña a renunciar a cosas pecaminosas, a esos malos deseos que nos jalan y nos arrastran a hacer cosas que no queremos hacer. Porque cuando usted es espíritu nacido de nuevo, usted no quiere pecar. Su carne de pronto quiere, pero usted no es carne y usted tiene que aprender a sujetarle la carne y decir, cállate, nadie te preguntó. No vamos a hacer eso, vamos a adorar a Dios y vamos a honrar a Dios y vamos a honrar a las personas alrededor. Amén. Entonces la gracia nos enseña a renunciar al pecado y a vivir ¿cómo? Note que dice allí, y a que vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Quiero que diga esto conmigo, la gracia me enseña a vivir sobria, justa y piadosamente. El que diga lo contrario no ha entendido nada. La gracia debería ayudarnos a caminar en santidad. Gracia no es licencia para pecar, gracia es la habilidad sobrenatural que Dios nos da para que podamos honrarlo. La gracia nos ayuda a caminar como Dios espera de nosotros. Un verso más, Romanos capítulo 6,
Versículo 14, Romanos 6, 14. Y quiero que vea allí. Y solo voy a leer el versículo 14. Y dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Note lo que Pablo está diciendo. Tú no tienes un sistema religioso. Un montón de gente en el mundo tiene sistemas religiosos, pero tú no vives simplemente por una ley y mandamientos. Ellos tienen un lugar sagrado, libros sagrados, rituales sagrados, ¿cierto? Y la ley que ellos tienen no les da la habilidad para dejar de pecar. Pero tú tienes algo diferente, tú tienes al Rey de Gloria, tú tienes al Dios de toda gracia que puede fortalecerse y por fortalecerte. Y por esa razón, porque tú tienes a Jesús, el pecado no se va a enseñorear de ti. Porque tú no estás bajo la ley, tú no tienes simplemente una religión, tú tienes un Dios poderoso y eterno que es capaz de salvarte y también es capaz de fortalecerte para que camines en luz, para que camines en santidad, que te instruye, que te redarguye, para que no cometas errores, para que exaltes su nombre y seas de bendición a las personas alrededor. Y las personas que han recibido la verdadera gracia caminan en luz y caminan en santidad. Ahora, si usted tiene una religión, si lo único que tiene es ley, el pecado sí se va a enseñorear de usted. Porque la religión, los mandamientos le muestran cuáles son las cosas que debería evitar, pero no le dan el poder para evitarlas. Voy a decirlo otra vez, la religión le muestra a la gente las cosas que debería evitar, pero no le da el poder de evitarlas. Pero Cristo nos da habilidad para que caminemos en luz y caminemos en santidad. Por eso amamos a Cristo y no queremos religión, queremos es a Cristo. Porque Él es nuestra victoria. Entonces dígalo conmigo, el pecado no me gobierna, porque yo estoy bajo la gracia. ¿Usted lo cree? Gloria a Dios por las abundantes riquezas de su gracia. Ahora vuelva conmigo a Efesios, al capítulo 1. Y en Efesios, en el capítulo 1, habíamos leído que Él nos hizo sobreabundar con toda sabiduría e inteligencia en el verso 8. Y quiero que observe el versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Ahora, si usted conecta todas esas cosas, básicamente lo que está diciendo es que Dios nos dio una sabiduría tal que nosotros podemos conocer el misterio de su voluntad. Déjalo conmigo, el misterio de la voluntad de Dios nos es revelado a los hijos de Dios. Usted tiene algo que la gente no tiene. Usted tiene viviendo entre usted a alguien que es más sabio que Salomón. Si usted recibió a Jesús, el Espíritu Santo, que en la Biblia es llamado espíritu de sabiduría y de revelación, de conocimiento, de comprensión, de inteligencia, de entendimiento, el Espíritu Santo que conoce todas las cosas vive entre usted. De hecho, la Biblia dice que usted tiene en usted, en su espíritu, la mente de Cristo. Usted es espíritu. Entonces aquí usted tiene la mente de Cristo. En su interior hay ríos de vida, hay sabiduría sobrenatural. El Espíritu le habla a su espíritu y aquí usted sabe cosas que su mente no sabe. Aquí tiene la mente de Cristo, aquí tiene su propia mente. Una de las dos es la loca de la casa. En muchas ocasiones nos apoyamos en nuestro propio entendimiento, en nuestra propia prudencia, pero el Señor dice, fíate del Señor de todo tu corazón. Y no confíes en tu propia prudencia, entendimiento, inteligencia, ¿cierto? Y Él enderezará tus caminos. Amén. Y Él te guiará. Básicamente lo que está diciendo es, no solamente sopeses las cosas con tus pensamientos, chequea aquí. Los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. En el interior tú tienes más respuestas que lo que la gente muestra alrededor. Y si de pronto todos los números cuadran en la cabeza, pero hay algo que te dicen, pero hay algo que no me cuadra, no meta la plata ahí. Por ahí sentí un... Dígame, no diga ya, yo no sé. Lo siento, Dios es fiel para ayudarnos a recuperar. Amén, por si acaso. Desatamos fe, Padre Celestial, que esas inversiones son recuperadas en el nombre de Cristo Jesús. Pero también la próxima vez vamos a escuchar y vamos a ser sensibles. Amén. Ahora, la Biblia dice que nosotros podemos conocer el plan de Dios. Cuando usted ve en el versículo 10, dice que finalmente Él volverá a reunir el cielo y la tierra en Cristo. Que gracias a Cristo, otra vez, el mundo, que en este momento es un mundo caído, va a ser como era antes de la caída, va a ser otra vez el cielo en la tierra.
Y nosotros lo entendemos, que obviamente va a sonar la trompeta, volverá el Rey de Gloria, en el reinado milenial muchas cosas serán restablecidas y al final, cuando haya puesto a todos los enemigos por estrado de sus pies, le dirá al Padre: Padre, como lo hiciste antes de la caída, así te lo devuelvo, restaurado, redimido. Porque Él no solamente quiere redimirlo a usted, también quiere redimir la tierra. Y el plan de redención es más grande que solamente nosotros. Cuando Dios creó al hombre, le entregó la tierra para que la señoreara, la gobernara, y cuando el hombre cayó, la tierra cayó con él. Y Dios quiere restaurarnos a nosotros los hombres, pero también quiere restaurar esta tierra caída. Y la Biblia de hecho dice que nosotros tenemos revelación de eso. No es de forma automática, pero tenemos al Espíritu Santo que nos enseña, que da testimonio en nuestro interior. Otras personas no pueden entender la palabra de Dios. La Biblia dice que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que tenemos al Espíritu Santo, a los que hemos recibido la salvación, los que tenemos la sabiduría de Dios en el interior, cuando escuchamos la palabra dice: tiene sentido. Verdades. ¿A alguien le ha pasado que es diferente leer la Biblia cuando usted tiene al Espíritu Santo? Porque usted puede conocer los misterios de Dios. El mundo no los puede conocer. El mundo anda a tientas, el mundo anda a ciegas. Para el mundo es un misterio, para nosotros no. Cristo nos enseña en su palabra, nos enseña en intimidad, cuando estamos leyendo, cuando estamos estudiando, cuando estamos recibiendo enseñanzas. Todo esto nos ayuda a entender el plan que Él tiene para nosotros. Nos ayuda a entender que Cristo es el que nos reconcilia a nosotros con el cielo, que la iglesia es parte del plan de Dios, que Dios tiene un plan para nuestras vidas, pero no solamente un plan para nuestras vidas, también para el mundo entero. Y todas estas cosas nos son claras y ahora nos damos cuenta, no nacimos solamente para buscar la papa y la yuca y el arroz, sino que nacimos para la eternidad. Amén. Diga conmigo: yo tengo sabiduría sobrenatural, el Espíritu Santo. Amén. De hecho, cuando usted lee los versículos ahí en Efesios 1, del 15 al 17, habla acerca del Espíritu de Dios que nos ayuda a conocer quién es Dios el Padre y quiénes somos nosotros en Él. Nos empieza a decir, Pablo dice: por esta causa, de hecho, bueno, ahí lo pusieron, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, creo que también lo tienen ahí, creo que algunos se voltearon, ¿dónde? Ahí. Por esta causa. ¿Por cuál causa? Porque usted es bendito, escogido, aceptado por todas las cosas buenas que tenemos en Cristo. Yo doblo mis rodillas delante del Padre, el Señor Jesucristo, dice allí. Y bueno, y habiendo oído vuestra fe y de vuestro amor para con todos los santos, ¿qué dice allí la palabra? Verso 16. No ceso de dar gracia por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Para qué? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Eso es lo primero. Y después sigue diciendo: y para que sepas cuál es la esperanza de que Él te ha llamado, para que sepas el poder con el que Él te ha dotado, para que entiendas cuál es el plan y cuáles son las herramientas que Él te ha dado para el cumplimiento de ese plan. Pero primero que lo conozcas a Él, porque si lo conoces a Él, eso es mejor que conocer su amor, es mucho más grande que conocer cualquier cosa en este mundo. Porque en Él está contenido todo, porque si lo tienes a Él, tú no necesitas salud, ya en Él está la vida. Él es el autor de la vida, Él es la salud. Y cuando lo tienes a Él, tienes salud. Y Él es el dueño del oro y de la plata y del ganado de 1000 collados. Y si lo tienes a Él, ya no tienes problemas financieros. Él suple cada necesidad conforme a sus riquezas en gloria. Pero el Espíritu Santo es el que nos ayuda a conocerlo a Él, es el que ilumina nuestros sentidos espirituales. Entonces necesitamos entender que Dios quiere llenarnos de revelación, de sabiduría, de entendimiento. Nosotros los hijos de Dios tenemos al Espíritu Santo que nos guía. ¿Será que podemos escuchar su voz? Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces yo quiero que diga esto conmigo: yo conozco al Espíritu Santo. Yo conozco la voz de mi Señor. Yo soy sabio en Cristo Jesús. Eso dice la palabra. Para usted la voluntad de Dios no es un misterio, Dios se la puede revelar. Amén, gloria a Dios. Ahora continúe leyendo y quiero que vea conmigo otra vez allí en Efesios. ¿Está todavía ahí? Efesios capítulo 1. Y vamos a leer el versículo 11. En Él asimismo tuvimos herencia. Diga herencia. ¿Tenemos una herencia? Ahora, ¿cuántos entienden que una herencia no es algo que simplemente aparece en un paquete de papas? O sea, si una persona tiene una herencia es porque alguien más se la dejó.
¿Sí? ¿Y fue porque se inscribió en un sorteo o por cómo hace una persona para tener una herencia? Tiene que ser parte de la familia, un hijo, dijeron por allá. Usted tiene herencia porque se hace parte de una familia importante. Amén, dígalo conmigo. Yo hago parte de una familia importante y yo tengo herencia. Amén. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados nuevamente conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Ahora, Dios nos ha dejado un montón de cosas porque ahora somos parte de su familia. Si usted es hijo del Dios Padre Todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra, y usted entiende que Dios es el dueño del oro y de la plata, de la tierra y de su plenitud, del ganado en 1000 collados, que son insondables las riquezas de su gloria, entonces ¿será que en su familia hay recursos? Usted hace parte de una familia muy poderosa. A veces la gente dice, no, es que no tengo, es que yo nací, no sé, en la tribu más pequeña, dijo Saúl, ¿cierto? En la tribu más pequeña de todas las tribus de Judá, como diciendo, yo nací en el barrio incorrecto, yo no pude ir a estudiar a la universidad, yo no conozco a nadie, no tengo contactos. No, usted conoce al Dios que conoce a todo el mundo. Y Él puede conectarlo con la gente que usted necesita para ayudarlo a prosperar. Él puede darle contactos divinos, ideas sobrenaturales. Él puede tocar corazones de jefes para que a ustedes lo promuevan antes que a todos los demás. Él puede que de 300 hojas de vida que salgan, que la suya sea la escogida. Y Él tiene una herencia espiritual primeramente para usted, pero también tiene herencia en lo natural. La Biblia dice que Jesús, como hijo mayor, es el principal heredero, pero nosotros somos herederos y coherederos juntamente con Cristo. Quiero que diga esto conmigo: mi Padre Dios es dueño de todo y yo soy su hijo y Él tiene una herencia para mí. Quiero que lo vuelva a decir porque creo que a medida que usted lo va diciendo y lo va declarando, esa es la verdad. ¿Cuántos creen que esa es la verdad? Dígalo conmigo: mi Padre Dios tiene todos los recursos y yo soy su hijo y Él tiene una herencia para mí. Ahora, esto no es por usted, es porque usted está en la familia correcta. Dice, es que yo no nací en cuna de oro, con cucharita de plata, dicen por ahí. Dice, la verdad es que yo sí nací en una cuna de oro, en la cuna del Rey de Reyes y Señor de Señores, y usted también. Entonces no se vea en lo natural, porque de pronto en lo natural no nos dejaron herencia. Pero espiritualmente usted es hijo de Dios y hay una herencia que está reservada para usted. De hecho, la Biblia dice que es una herencia que no se va a desgastar, que no se va a malgastar, que no va a desaparecer. Lea conmigo 1 de Pedro capítulo 1 versículos 3 y 4. 1 de Pedro capítulo 1 versículos 3 y 4. Y dice: bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Nos hizo renacer el Dios y Padre por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Ahora, hay ciertas cosas que ya Dios el Padre tenía preparadas: una ciudad, un lugar. Jesús está construyendo moradas para nosotros y están ahí reservadas, simplemente esperándonos. Hay cosas que Él dejó en este mundo para sus hijos. Hay cosas que ojo no vio, que oído no oyó, que no han subido a mente o corazón de otros hombres, pero que fueron preparadas para aquellos que aman a Dios. ¿Hay alguien aquí que ame al Señor? Dios tiene cosas preparadas para usted. Y a mí me pasa que a veces voy caminando y ni siquiera me lo estoy esperando y Dios es súper alcahueta. Yo recuerdo cuando Dani estaba chiquito, en estos días estaba pensando en eso, que yo a veces salía y veía, no sé, de pronto alguna tira cómica, algún jueguito, alguna bobada, ¿cierto? Y terminaba comprándole y con eso me regañaba y me decía: ¿y tú por qué todo el tiempo le estás comprando cosas? Dale regalos solo en el cumpleaños y solo en Navidad. Pero ¿cuántos saben que a veces uno tiene platica en el bolsillo y ve alguna bobada por ahí, no sé, casi siempre bajando de un puente peatonal, esos cuenticos, ¿sí? Y terminaba comprándole el coso de las palabras y bobadas así? ¿Alguien ha hecho eso? ¿Por qué? Porque se portaron bien, sacaron buenas notas, o simplemente porque uno es papá. Y así es Dios con nosotros. Y el bolsillo de Él es más grande. Y Él nos ama y Él desea que seamos prosperados. Y no necesita un montón de excusas para bendecirnos. No es por méritos, es porque Él es bueno, porque su corazón se agrada. Él es tan dador que de tal manera nos amó que dio a su Hijo. Gloria a Dios. Es una herencia, quiero que note eso: incorruptible, incontaminada, inmarcesible. Es que no se marchita, ¿cierto? Cuando usted canta, oh gloria inmarcesible. ¿Alguien lo ha buscado en el diccionario?
que no se marchita, que no se seca, que va a durar para siempre, que hay cosechas eternas para usted. Cosas que usted ha sembrado van a durar para siempre en los cielos y usted va a poder seguir disfrutando de ellas. Amén. Y envía conmigo el Salmo 16, versículos 5 y 6. Los levitas, ellos no recibieron una porción de tierra y el Señor les dijo, yo voy a hacer su porción. Y aquí en el Salmo 16 dice esto: Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa, tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Mi herencia es Él, en Él está contenido todo. Si lo tengo a Él, lo tengo todo. Puede que me quiten carro, casa, que todo el mundo desaparezca, pero si lo tengo a Él, si tengo a su palabra, todo volverá y Él me ayudará otra vez a levantarme y volveremos a salir adelante, porque yo no necesito las cosas de este mundo para hacer su plan. Lo necesito a Él, necesito su gracia, necesito su presencia y mi herencia es Él. Esa es nuestra principal herencia. Dígalo conmigo, mi herencia es Él. ¿Quién es Él? Jesús, el amado, Dios Todopoderoso. Y vamos a terminar en Efesios en el capítulo 1, los versículos 13 y 14. Dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, ¿cuántos escucharon hablar de Jesús y creyeron en Jesús y lo confesaron con su Señor? La Biblia dice: entonces fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando usted recibió a Jesús como Señor y Salvador, la Biblia dice que el Espíritu Santo vino a ser morada en su interior. El Dios eterno ahora nunca lo deja y nunca lo desampara. Está con usted todos los días hasta el fin del mundo. Usted nunca va solo, el Dios Todopoderoso y Eterno lo acompaña. Y cuando usted entra a un lugar, Dios entra con usted. Yo a veces le digo a Consu, no sé, cuando me da miedo hacer cosas: Consu, ¿me acompañas? ¿Cierto? Y ella dice: el Espíritu Santo te acompaña. Hoy no te puedo acompañar. Y a veces sí me acompaña, ¿cierto? Pero lo que digo es, usted nunca va solo, el Espíritu Santo siempre va con usted. Y la Biblia dice que ese es el sello de Dios, la garantía de que usted es un hijo de Dios. Normalmente cuando, no sé, aduana tiene productos que vienen de afuera, en muchas ocasiones los sellan para saber que no son productos adulterados. Usted tiene el sello, usted no es hijo chiviado de Dios. Amén, usted tiene la garantía. Si usted no tiene el Espíritu Santo, no es hijo de Dios. Pero si tiene el Espíritu Santo, la Biblia dice que eso garantiza que usted es hijo de Dios. Normalmente cuando hacen, no sé, conservas, cuando hacen mermeladas, también a veces la sellan, la empacan al vacío y queda como sellado. Usted ha sido sellado para que las cosas del mundo, las cosas de afuera no lo toquen. El diablo no lo puede tocar, nadie se puede meter con los escogidos de Dios. Usted no está en una casa ordenada y vacía para que vengan demonios por allá de lugares desérticos y lo encuentren a usted vacío. No, usted no está vacío, usted está lleno del Espíritu Santo y el Espíritu Santo no deja que el diablo toque su espíritu. Usted es un hijo de Dios. Ahora, el diablo va a tratar de atormentar sus pensamientos, atacar sus emociones, pero tiene que aprender a tomar autoridad. Y por eso estamos hablando intensamente que nuestras emociones no nos gobiernan, que nosotros gobernamos sobre ellas. Pero usted ha sido sellado por Dios, guardado, protegido por Él. Y cuando usted estudia en la palabra, el sello tiene que ver con el nuevo nacimiento, con el Espíritu Santo que nos da la confirmación de que somos hijos de Dios. Pero también está la unción. Hay sello y unción. Diga conmigo: sello y unción. Espíritu en, dígalo conmigo: espíritu en, espíritu sobre, carácter, poder. Necesitamos ambos. Los discípulos recibieron el soplo y el Señor les dijo: recibid al Espíritu Santo. Y en ese momento el sello, el Espíritu Santo vino a ser morada en ellos. Pero les dijo: pero no se vayan hasta que hayan recibido poder y venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y hay una doble obra del Espíritu. El sello tiene que ver con nuestra salvación. Y la Biblia dice ahí en el versículo 14 que estas son las arras, es la garantía, es la cuota inicial, porque Él todavía quiere hacer más depósitos. Porque esto va a terminar cuando usted reciba un cuerpo glorificado. Porque Él casó el negocio, Él dio la cuota inicial y Él dijo: yo voy en firme y cuando suene la trompeta les voy a dar el resto, la propiedad completa que yo compré para ellos. Diga conmigo: yo soy sellado. El Espíritu Santo garantiza que le pertenezco a Dios. Ahora respire profundo, ya vamos a terminar. Solamente quiero que lo confiese una vez más conmigo. Respire profundo y suelte el aire y diga esto conmigo: yo soy bendito en Cristo. Yo soy escogido en Cristo. Yo soy predestinado en Cristo. Yo soy aceptado en Cristo. Yo soy redimido en Cristo. Yo soy enriquecido
en Cristo. Yo soy sabio y tengo revelación. En Cristo yo tengo una herencia. En Cristo, y yo he sido sellado con el Espíritu Santo. En Cristo. Entonces no deje que nadie le diga que usted no es bendecido. Usted es un hijo de Dios. Gracias a todo lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Pero lo primero es recibirlo. Y si usted ya lo ha recibido, la Biblia dice que usted es bendito para bendecir. Usted tiene lo necesario para ser de bendición a este tiempo y a esta generación, a su familia, a sus hijos, a su esposo, a las personas alrededor. Usted tiene todo lo necesario para caminar en la victoria de Cristo.